Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 65-62 frente al Estrella Roja y el equipo sigue absolutamente en barrena, en caída libre y sin capacidad de resolver los partidos, sumando otra nueva derrota en la máxima competición continental que lo único que hace es confirmar y acentuar la situación crítica, absolutamente crítica, que vive el conjunto de Pablo Laso en un día donde otra vez nos manejamos en unos guarismos realmente muy pobres, sin llegar a los 70 puntos y donde a título global la clave fundamental fue nuestro nivel ofensivo. Es verdad que en defensa tuvimos despistes, es verdad que hemos tenido pérdidas de balón demasiadas y errores de concentración de bulto, pero otra vez el partido lo hemos perdido en la fase ofensiva. La incapacidad para generar un porcentaje decente desde el 6,75, la incapacidad para explotar el juego interior de manera adecuada, siendo un equipo superior en principio físicamente con los Yabusel, Tavares, Poirier y con varios de estos jugadores que no dieron la talla, pero sobre todo pues que al final hemos tenido que tirar de recursos en el alambre, donde nos hemos jugado tiros precipitados, tiros malos, tiros que algunos entraban pero eran la minoría, y donde la Estrella Roja creo que ha encontrado mejores sistemas en la pizarra, ¿no? Jugando, por ejemplo, Ivanovic, el montenegrino, creo que para ellos ha sido fundamental en la construcción de juego, Davidovac, Wolters, los grandes artífices a nivel de guarismos, de anotación, generando buenas canastas, ellos con sus limitaciones técnicas, pero sabiendo qué hacer en cada momento mejor. Yo he visto que el Real Madrid iba pues con inputs a impulsos y partido que al final te juegas pues eso, en el límite, en el line, en el alambre, y que te puedes salir de un lado para otro, pero normalmente, además, cuando ya la tendencia es tan sumamente negativa, pues absolutamente nada te sale bien. Y lo que más me preocupa, chicos, al margen de que hemos perdido de nuevo frente a un equipo de los peores de la Euroliga en este caso, es que las caras de los jugadores transmiten muchísima negatividad. Normal, es de perogrullo, has perdido muchos partidos y la confianza está como está. Es cierto que Sergio Llull ha sido el máximo anotador con 20 puntos, pero también se ha tirado tiros horribles. Creo que en el más menos, pues ahí está con 12 valoración, aún anotando 20 puntos, me parece una valoración limitada, aún jugando 30 minutos, absorbiendo muchísimo balón excesivamente. Y con Tavares, que otra vez fue en algún momento la solución al problema en el juego interior, pero insuficiente. Muchísimos jugadores en duda su puesta a punto, el partido de Tomás Heurtel, Alberto Abalde, Gerson Yabusel, una vez más, siendo un jugador que empezaba bien, pero de mucho más a mucho menos, y con el equipo que no tiene un líder claro para poder anotar bien, y tampoco construimos otras situaciones. No construimos otras situaciones más fáciles, porque si no estamos sobrados de claridad ofensiva tenemos que buscar cosas que el entrenador no encuentra, ni en el poste bajo ni en el poste alto, no generamos buenos bloqueos para buenos tiros muchas veces, jugamos pues enrevesado, deslavazado, un juego muy anárquico en algunos tramos, y como digo, las pérdidas de balón también han sido claves. No hemos tenido ritmo de juego, seguramente Laso a nivel de ritmo tiene que estar muy cabreado con lo que ha hecho el equipo, también por responsabilidad suya. Siempre que se gana tiene responsabilidad el entrenador, y cuando se pierde también. Y en esta situación, el técnico, en la situación que está ahora mismo el Real Madrid, pues Laso tiene su parte alícuota o su parte porcentual de culpabilidad, ¿no? Por supuesto que sí. O sea que vamos a ver si el equipo resuelve de alguna manera, porque la situación es tétrica. En la clasificación no tanto, porque al final en la primera parte de la temporada las cosas las hemos hecho bien, tenemos un remanente, pero este crédito no va a ser ilimitado y va a haber un momento en el cual el equipo, pues obviamente, se pueda ver con un perjuicio importante en la clasificación de la Euroliga si seguimos así. Me refiero a la clasificación en no cumplir con el objetivo claro que tiene que ser quedar entre los tres primeros, junto a Barça y Armani Milán, en esa lucha que tienen estos tres equipos sobre todo, ¿no? Al margen de que alguno más se pueda meter en esa pelea. Mi pronóstico es reservado con respecto al equipo. Veo una situación ya no solo de juego, sino mentalmente. Creo que los jugadores transmiten una sensación de ansiedad, de agobio, veo a jugadores que incluso se golpean la cabeza en alguna jugada, ¿no? Consigo mismo, en plan, es que no me sale nada. No lo he visto con Abalde, lo he visto con Hanga, con varios jugadores, ¿no? Que no han estado nada bien en el día de hoy. Y así, muy complicado. Nigel Williams-Goss, Eurtel otra vez señalados en la dirección, en la responsabilidad de la dirección, más Eurtel, porque luego Goss ha tenido un problema en el dedo que la ha incapacitado para jugar la segunda parte prácticamente. Y
pues Juan Núñez lo lleva para nada. Es verdad que al final pues uno dice, oye, ¿y al chaval qué le vas a pedir? Bueno, pero ponlo para que por lo menos, oye, le dé frescura al equipo, le dé algo distinto y probar cosas, ¿no? Hay que agitar la coctelera y no parece que ni mucho menos que haya sido capaz Lasso de agitarla. Así que otra derrota más del Real Madrid, donde hemos estado metidos en el partido hasta el final, con sobre todo un par de triples consecutivos de Sergio Llull, pero como digo, al final con eso es muy insuficiente. Y si vamos a tener que depender de Sergio Llull, pues mal vamos, porque por mucho que te anote 20 puntos, que está fenomenal, 20 puntos muy bien, ha tenido toma de decisiones también muy malas, y cuando te reúnes con un 24%, 9 de 37 creo que ha sido en tiros de 3, un 46% en tiros de 2, desde luego estás con problemas serios para ejecutar bien tus lanzamientos. Y aquí está la gran clave ahora mismo, no tanto en defensa, donde tenemos pues nuestros picos de sierra a nivel de rendimiento, pero en ataque el equipo es tremendamente plano y jugándose tiros a final de posesión o tiros random, Rudy fallando 3 triples consecutivos, algo rarísimo, en fin, cosas absolutamente extrañas que están pasando a un Real Madrid que ahora mismo pues está en un momento tan malo que yo ni nadie lo recordamos, y como digo, no sé si hay una situación real a nivel de solución para este equipo. Me gustaría leer, chicos, vuestro comentario al respecto del partido. Yo la verdad estoy de perfil bajo, estoy bastante, ya no cabreado, sino de vacío. El cabreo va pasando al vacío, al asumir, al digerir la situación, la nueva realidad que tiene este Real Madrid. Y vamos a ver, porque estas 2 próximas semanas pueden ser muy importantes y vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo.